En el examen de los distintos procesos verbales especiales, vamos a ocuparnos preliminarmente de los procesos de servidumbre, los procesos posesorios y los procesos de entrega de la cosa por el traente y el adquirente. Son tres procesos que van seguidos en su orden en el Código General del Proceso, que tienen una importancia en el concierto de la litigiosidad prevista en el Código General del Proceso. El primero de los procesos que he mencionado es el proceso de servidumbres. El proceso de servidumbres es un proceso verbal especial, como ya lo dije, que tiene una finalidad. Un proceso de servidumbres lo que busca fundamentalmente es que se extinga, modifique o imponga una servidumbre. De manera que es esa pretensión que tiene el propósito de poner al servicio de un bien inmueble una determinada servidumbre, o que se modifique o que se extinga. La cuantía de este proceso se determina por el valor catastral del predio sirviente, sin que sea necesario acompañar a la demanda la copia del avalúo catastral. ¿Quién puede promover esta demanda de servidumbre? La demanda de servidumbre la puede promover el titular del predio dominante o el titular del predio sirviente, según que vayan a solicitar que se imponga o que se modifique o que se extinga una servidumbre. Pero en este proceso es importante tener en cuenta que hay un litisconsorcio necesario propio, en el sentido de que, como a la demanda debe acompañarse folio de matrícula inmobiliaria de los inmuebles que están comprometidos en el litigio, entonces el juez debe citar al proceso obligatoriamente a todas las personas que aparezcan como titulares de derechos reales principales que estén inscritos como tales en los folios de matrícula inmobiliaria. Como ya lo dije, a este proceso se debe acompañar los folios de matrícula inmobiliaria de los diferentes predios, no hay que acompañar el avalúo catastral del predio sirviente. ¿Cuáles son los aspectos determinantes del trámite de esta demanda de servidumbre? En primer lugar, el juez, si encuentra la demanda que está ajustada a derecho, ordena su admisión y de oficio, sin necesidad de prestar caución, sin necesidad de que haya petición de parte, ordena que la demanda se inscriba en los folios de matrícula inmobiliaria de los respectivos predios. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas queden advertidas de que sobre esos predios existe un proceso que puede concluir en la imposición, modificación o extinción de una servidumbre. Al demandado se notifica, se le corre término de traslado de 20 días para que ejerza las conductas procesales que a bien tenga y se surte el trámite de la audiencia inicial del proceso verbal, a la que ya se hizo alusión en otro capítulo, y surtida esa audiencia inicial se adelanta el trámite de la inspección judicial obligatoria. Esta inspección judicial, como es obligatoria, debe surtirse entre la primera audiencia o audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Es decir, el juez, cuando concluya la audiencia inicial, debe ordenar que se practique la inspección judicial y prever con tiempo que esa diligencia de inspección judicial debe desarrollarse previamente a la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Cuál es el propósito de esa inspección judicial? La inspección judicial tiene por objeto claro que el juez reconozca sobre el terreno tanto el bien, el predio dominante, el predio sirviente, cómo es que se debe imponer o modificar la servidumbre, para lo cual es importante tener en cuenta que con la demanda el demandante deberá haber acompañado un dictamen pericial que al juez le va a servir de instrumento probatorio para los fines de imponer, modificar o extinguir la servidumbre. Ese dictamen pericial está sujeto, obviamente, al traslado a la contraparte para que, si ella quiere, cite al perito a una audiencia o que, si quiere, puede presentar un nuevo dictamen pericial. Surtido la audiencia de instrucción y juzgamiento, el juez debe en ella dictar la sentencia, y en la sentencia que acoja las pretensiones el juez podrá imponer, modificar o extinguir la servidumbre. Y al imponer, modificar o extinguir la servidumbre,
Consecuencialmente se debe pronunciar sobre los aspectos económicos, porque si se trata de imposición de una servidumbre, el titular del predio dominante tiene que pagar una indemnización. Si se trata de extinguir una servidumbre, entonces aquella persona que era titular del predio sirviente en el cual se extingue una servidumbre, le debe restituir alguna suma de dinero al titular del predio dominante. Y lo mismo ocurre según la modificación que se haya adoptado, sea para incrementar la servidumbre o para disminuirla. Esa sentencia implica que se imponen unas cargas económicas, no necesariamente el demandado, puede ser el demandado o el demandante de consignar según el sentido de la sentencia, y una vez consignada esa sentencia, ella se puede registrar. De manera que solo hasta el momento en que se registra la sentencia, aparentemente es oponible a la sentencia, lo que obviamente no tiene mayor trascendencia porque no puede olvidarse que de todas maneras en el trámite del proceso está inscrita la demanda desde el inicio del mismo, de manera que los terceros están cabalmente noticiados. Finalmente, un comentario frente a las servidumbres petroleras y las mineras. Existe un procedimiento medio administrativo y ulteriormente judicial para adelantar un proceso encaminado a que se imponga, a que se permita el ejercicio de una servidumbre petrolera. Una entidad que es concesionaria de una facultad del Estado para explorar y explotar un yacimiento petrolero, puede adelantar un proceso, no para que se imponga la servidumbre, porque la servidumbre está impuesta por Ministerio de la Ley, sino para que se le permita su ejercicio. Ese trámite tiene primero un adelantamiento administrativo, y si no hay acuerdo entre las partes, viene un trámite judicial. Ese trámite judicial concluye con una sentencia que puede ser cuestionada ante otro juez dentro del mes siguiente. Existía algo similar para las servidumbres mineras, pero infortunadamente se declaró inexequible esa parte del Código de Minas y hasta la presente no se ha restablecido un procedimiento frente a las servidumbres mineras. El otro proceso que es importante examinar ahora es el de los procesos posesorios. La posesión, pues en un sistema capitalista como el nuestro, implica que es una institución que hay que protegerla, la posesión tanto del poseedor como la que ejerce el propietario. Entonces, la posesión está protegida de distintas maneras, no solamente con las acciones policivas previstas en el Código General del Proceso, que entre otras cosas merecen mucha crítica, porque esas acciones policivas hoy se pueden ejercer dentro del término de 4 meses después de que se ha tenido lugar la perturbación o el despojo. Y antes era un término de 30 días que se justificaba más con eso. Por lo demás, el Código de Policía tiene unos defectos sustantivos importantes que ya se están viendo en el trámite, por ejemplo, de las comisiones que decretan los jueces con destino a las autoridades de policía. Pero además el proceso posesorio tiene un trámite especial cuando se trata de la acción por despojo violento. Tiene un trámite, cuando una persona ha sido despojada violentamente, tiene un trámite especial por la vía de otro proceso posesorio. Este proceso posesorio que vamos a ver es el que tiene por objeto que un poseedor adelante un trámite para los fines de que se le restituya la posesión, o para que cesen los actos perturbatorios, o para que cese el temor que pueda tener una persona de que pueda ser despojada. Y además, para que se ejerzan las acciones posesorias especiales. Entonces, este es un proceso que se adelanta ante el juez civil municipal o del circuito, del lugar donde esté el inmueble. La competencia se determina por el valor catastral de ese inmueble, el trámite es el de un proceso verbal, y entonces es importante establecer lo siguiente. Si el proceso está concebido porque el demandante pretende que cesen los actos perturbatorios o que cese el temor que él tiene de que pueda ser despojado o desalojado del bien, entonces en ese evento, en la sentencia que se llegue a dictar, el juez va a ordenarle al demandado que se abstenga de ejercer actos perturbatorios, que cese las maniobras con base en las cuales le está generando temor
a esa persona de ser despojado. Cuando el juez dicta sentencia y le impone una obligación al demandado de abstenerse de ejecutar actos similares a los que motivaron la acción, además lo previene y le dice: usted, además de que no puede volver a incurrir en estas conductas, lo prevengo de que si llega a incurrir en las mismas nuevamente, se expone a que su contraparte inicie un incidente para adelantar el cobro de una multa en su favor por virtud de que usted haya transgredido esa específica obligación. En este proceso posesorio también se pueden ejercer las acciones posesorias especiales de denuncia de obra nueva y de edificio o edificación vetusta o que amenaza ruina. En este caso de las acciones posesorias especiales, el demandante no está siendo despojado, no teme que lo vayan a despojar. Simplemente se presenta una situación que perturba su posesión. ¿Cuál? Que se está haciendo una obra nueva y entonces puede verse comprometido el ejercicio de su posesión. O sencillamente que en las inmediaciones de su bien hay un inmueble que está muy viejo, que amenaza ruina, que se va a caer, y esa circunstancia amenaza su posesión. Pues bien, en esas circunstancias, esas acciones posesorias especiales se pueden ejercer como una acción policiva dentro de los 4 meses siguientes al momento en el que se ha presentado la situación de la obra nueva o la denuncia de una obra que amenaza ruina. Pero si ha vencido ese término, entonces se puede acudir a este proceso. En este proceso lo que se va a pedir es que se ampare la posesión como consecuencia de esa obra nueva o como consecuencia de esa edificación que amenaza ruina. En ese evento hay una circunstancia particularísima que es la siguiente. Se pueden pedir las medidas cautelares que están previstas generalmente en el artículo 590 del Código General del Proceso, pero además una medida cautelar especial que es la de que cuando se trata de un bien que amenaza ruina, se adelanta la acción posesoria por virtud de que hay un bien en la vecindad que amenaza ruina, el demandante puede pedirle al juez que practique una visita sobre el inmueble, para lo cual le acompañará un dictamen pericial del estado en el que se encuentre ese bien. Y el juez adelanta la visita, provisto de ese dictamen pericial que le ha acompañado el peticionario. Y si el juez llega a la conclusión durante esa visita, que es una inspección judicial, que el inmueble es inminente que se vaya a caer, entonces el juez, en vez de decretar una medida cautelar, dicta sentencia inmediatamente. Si no es ese el evento, entonces el juez puede decretar una medida cautelar, como por ejemplo ordenar que se hagan reparaciones. Pero si el juez llega a la conclusión de que el bien se va a caer, dicta la sentencia y ordena la demolición en ese preciso instante. Bien, el otro proceso, definido como proceso verbal especial, es el proceso de la entrega de la cosa por el tradente al adquirente. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? La finalidad de este proceso es la de que una persona que se ha hecho propietaria de un bien por virtud de que hay un título que lo acredita como tal en la oficina de registro respectivo, pero que no ha recibido físicamente el bien, adelante un proceso para que le entreguen la cosa. El demandante en este proceso es el adquirente, es decir, la persona que ya figura como propietario en la oficina de registro de instrumentos públicos. ¿Y demanda a quién? Al tradente para que le entregue la cosa. Hubo que hacer en 1989 una reforma para incluir como legitimado para formular esta demanda también al comprador de un bien inmueble cuando la compraventa se rige por las normas del Código de Comercio, el artículo 922 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque como la tradición de bienes inmuebles en materia del Código de Comercio no opera con la simple inscripción del título, sino que además de la inscripción del título se requiere la entrega del bien, era necesario legitimar a esta persona porque los jueces estaban llegando a la conclusión de que ese comprador que estaba sujeto al artículo 922 del Código de Comercio no era adquirente mientras no le hubieran entregado el bien. Por eso el Código hace mención de que también está legitimado no solamente el que haya adquirido el dominio, el usufructo, el uso de la habitación, sino el comprador en el caso del inciso primero
del artículo 922 del Código de Comercio. Como anexo de esta demanda, es obligatorio que el demandante acompañe la escritura pública por medio de la cual el adquirente ha cumplido el requisito para efectos de hacerse evidentemente adquirente del bien. Obviamente tendrá que acompañar también un folio de matrícula inmobiliaria que acredite que esa escritura pública fue debidamente registrada. Y ese demandante en la demanda tiene que cumplir un requisito, y es el de que si en la escritura pública aparece como cumplida la obligación de entregar, el demandante debe manifestar bajo la verdad del juramento que a pesar de lo que se diga en la escritura pública, a él no le ha sido entregado el bien. Eso que ocurre en la generalidad de los casos. Por supuesto, si en la escritura pública aparece que en el momento en el que se suscribió la misma no se había entregado el bien y que estaba pendiente de cumplirse la obligación de entregar en una fecha posterior, pues obviamente habrá que presentarse la demanda con posterioridad a que haya vencido ese término. El trámite de este proceso es el trámite de un proceso verbal, de manera que a lo dicho frente a la audiencia inicial y a la audiencia de instrucción y juzgamiento me remito. Pero hago un aspecto que me parece fundamental, que es lo que hace que este proceso tenga una importancia que deba destacarse. Y es, cuando se adelanta el proceso y el juez dicta sentencia ordenando que se produzca la entrega del bien, esa entrega se va a realizar y puede ocurrir que en esa diligencia de entrega se oponga un poseedor, como ocurre en cualquier diligencia de entrega, pero aquí excepcionalmente se puede oponer a la diligencia de entrega un tenedor de la persona que fue el tradente, siempre que ese tenedor del tradente acredite que tiene un título de tenencia anterior al registro de la respectiva escritura pública. Es decir, si Pedro demanda a Juan para que le entregue el bien y al llegar a concretarse la diligencia de entrega, aparece Diego y dice, yo soy tenedor porque el bien me lo arrendó Juan, si eso ocurre en otro proceso diferente a esto, a esa persona no le van a oír la oposición. Pero en este proceso, esa persona puede decirle al juez que su título como tenedor está fundado en un contrato que es anterior al registro de la escritura pública con base en la cual el demandante se convirtió en adquirente. Entonces, en ese evento, el juez lo que va a hacer es reconocerle a ese tenedor el derecho de que siga teniendo la cosa como tenedor, y de allí en adelante el adquirente se va a entender con ese tenedor en la sucesiva ejecución del contrato de arrendamiento. Es decir, le pagará los cánones de arrendamiento al adquirente, y si mañana se termina el contrato, ese adquirente tiene derecho a que ese tenedor le entregue directamente el bien. Es una distinción especial para proteger los derechos de un inquilino. Si no existiera esta protección, el proceso se convertiría en un mecanismo fraudulento para sacar a un tenedor que resulte incómodo y que esté cumpliendo sus deberes. ¿Hay mucho de escénico en el ejercicio de la profesión de abogado? Es posible que sí, sobre todo en el sistema oral, claro. En el sistema, y ese es uno de los grandes problemas que hay para que la gente se acostumbre a la oralidad, que le tiene, como dicen, pavor escénico a tener que hablar en público, a tener que razonar en público, porque los abogados, sobre todo en materia civil, están acostumbrados a razonar sobre el papel, pero cuando ya lo sueltan a hablar en público, pues tienen que tener técnicas de saberse dirigir, saber hablar bien, saberse dirigir a quien es, y ese papel pues no siempre es fácil, porque implica tener unas destrezas fuera de las jurídicas. Hay que buscar una persona que le enseñe a comunicar, otra que le enseñe movimientos corporales, en fin. Es toda una mise en scène, para llamarlo en términos franceses. ¿Y algún método, digamos, que usted aplique, Lee Strasberg, el método Chekhov? Yo lo que tengo para un proceso, cuando voy a intervenir, la única regla que tengo es conocer divinamente el libreto. El libreto es el expediente. Cuando uno conoce divinamente el expediente, no hay sorpresas.
porque uno está seguro en lo que está diciendo, y si la contraparte dice algo que uno cree que es desacertado o que él lo interpreta de una manera diferente, uno está en condición de poder refutar. Esa es la única condición, porque cuando una persona llega a un proceso oral sin haberse conocido el expediente, le pasa lo mismo que el que quiere bailar salsa y nunca lo ha ensayado. Eso le resulta mal. Entonces, la regla de oro es esa, más que aprender pues expresiones corporales y todas esas cosas. Pero yo creo que lo fundamental es eso, conocimiento.